grabar, ¿sí? Para poder subírsela a los chicos de turno en realidad van a estar accesibles para todos, pero la grabo en esta oportunidad para colgarla en el aula virtual, más que nada porque la comisión de la siesta hoy no pudo tener la clase, como les decía, por problemas en mi conectividad, ¿sí? Así que por esta vez voy a grabar la clase y posteriormente voy a cargarla al aula virtual, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. A medida que voy avanzando, si hay algo que no se entiende, me avisan, ya sea por el chat o activan el micrófono y me hacen la consulta pertinente. Está habilitado para que enciendan los micrófonos, así que sean cuidadosos con eso, ¿sí? Para que no se les active sin querer y demás, ¿bien? Vamos a trabajar sobre una introducción al análisis numérico y vamos a empezar a hablar sobre lo que son modelos matemáticos, ¿sí? Modelos numéricos. El modelado matemático para problemas de ingeniería consiste muy simplificadamente en identificar un problema del mundo real, ¿sí? A través del cual vamos a hacer una formulación de un modelo matemático que permita identificar distintas variables de ese problema encontrado en el mundo real y intentar resolver ese modelo matemático mediante distintos métodos, los cuales pueden ser analíticos o bien numéricos, ¿sí? Nosotros a lo largo de toda esta materia lo que vamos a tratar siempre es resolver este modelado matemático a través de métodos numéricos, ¿sí? A partir de los cuales vamos a obtener conclusiones matemáticas, ¿sí? Las cuales a través de su interpretación va a permitir realizar predicciones acerca del mundo real, ¿sí? Si esas predicciones, ¿sí?, se acercan a lo que uno observa en el mundo real, significa que vamos bien, pero cuando esas predicciones por ahí obtenidas no se ajustan a lo observado en el mundo real, se debe redefinir el modelo y así reiniciar el ciclo tantas veces sea necesario. Así, temático es una formulación o una ecuación que expresa las características de un sistema físico o proceso en términos. Y eso es en detalle lo que han visto la clase pasada con el profe Arcidiácono. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto en la parte práctica. Bien. La idea es que en el trabajo práctico de hoy veamos 3 ejemplos. Y los voy a comentar ahora para que quede claro de toda la asignatura, especialmente de esta unidad y de todas las que siguen. Nosotros generalmente para trabajar estos ejercicios siempre damos una ecuación diferencial ordinaria, una EDO, ¿sí?, la cual siempre se las vamos a dar en los ejercicios. Nunca vamos a pedirle que ustedes la tengan que deducir, ¿sí? En este ejemplo yo les voy a mostrar la deducción de la EDO, pero nunca le vamos a pedir algo así en un examen, ¿sí? Eso ténganlo bien en claro, porque se supone que la deducción de una ecuación diferencial ordinaria, ustedes deberían ya a esta altura ser capaces de hacerla. Sin embargo, no es competencia de esta materia que ustedes aprendan a hacerlo, ¿sí? Se supone que eso lo han visto en física 1, física 2, en análisis matemático y demás. Como no es competencia de esta materia, nosotros siempre se la vamos a dar como dato a la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Bien. Veamos el primer ejemplo. Supongo un cuerpo de masa 68,1 kilos, se deja caer, partiendo. Supongo además que la fuerza de resistencia del cuerpo con una constante de arrastre de 12,5 kilómetros sobre segundos
les dice, utilice la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, para modelar. ¿Se corta el internet, chicos? A mí me figura que te conecté Sí, bien en este profe. momento. Sí, Pero bueno, profe, se la escucha consulto por las cortada. dudas. Ajá, ajá. Bien. ¿Ahí se escucha? Sí, el audio se entrecorta. A ver. ¿Pero es por momentos o es todo el tiempo? A ver, esperen un segundo. Salgo a entrar, porque puede ser que sea por la configuración. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Sí, profe. Bueno, ahí debería. Bueno, entonces, seguimos con la grabación, perfecto. Después vemos eso. Bien, bueno. Nos hemos quedado acá. Bueno, teníamos, como les decía, un cuerpo de masa de 68,1 kilos, se deja Profe, libremente partiendo perdón. del No sé reposo. Sí, si no aparece el símbolo de la grabación, por las dudas le digo. bien, gracias, porque recién aparecía y ahora no, muchas gracias. Perfecto. 68,1 kilos, se deja caer libremente partiendo del reposo. Suponga además que la fuerza de resistencia del aire es proporcional a la velocidad del cuerpo, con una constante de arrastre de 12,5 segundos. La aceleración es 9,8 metros sobre celular. El problema, Profe, se sigue demostrando. cortando. A ver, esperen un segundo. A ver, voy a poder grabar la clase, pero no sé si no debería ser problema ese. Estoy teniendo problemas con mi cuenta de Zoom, me parece, pero a ver. Profe, ¿y si entra desde otro A ver, Zoom a ver, a ver. por las dudas para probar? A ver. Bueno, a ver, voy a dejar de grabar. ¿Quién es el alumno que puede grabarla? Así ya después me comunico con él. Bueno, Ignacio, antes de que termine la sesión, después hablo con vos para pedirte la grabación. Bueno, bien, vamos a ver si ahí se me mejora el temita. Bueno, como les decía, del cuerpo, la constante de arrastre, la gravedad, partida del reposo, y les piden que modelen el problema utilizando la segunda ley de Newton, demostrando que se puede llegar a esta EDO. Como les decía al inicio de la clase, acá en este problema yo les voy a mostrar cómo es que llegamos a esta ecuación diferencial ordinaria, pero nunca se les va a pedir esto en un ejercicio de parcial, ¿sí?
Así que simplemente es como para que vean cómo uno debería pensar el problema matemáticamente hablando, pero siempre directamente en los exámenes uno le va a dar las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta que esta es la situación, un cuerpo que cae, ¿sí? Y que el cuerpo está afectado por una fuerza hacia abajo, que es el peso, que es masa por gravedad, y una fuerza hacia arriba, que tiene que ver con la fuerza de resistencia del aire, que es menos C por B, que se los da el enunciado. Utilizando la segunda ley de Newton, y recordando que la sumatoria de todas las fuerzas es masa por aceleración, ¿sí? Usted lo siguiente, que la fuerza neta sobre este cuerpo es el peso más la resistencia, ¿sí? El peso hacia abajo y la resistencia hacia arriba. Entonces que la sumatoria de las fuerzas que es más aceleración es igual a la gravedad menos C por B, que es la resistencia del aire, ¿sí? Suponiendo que la gravedad y la C son constantes, la C es la constante de arrastre y G es la gravedad, y recordando que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, eso es de los conceptos vistos en física 1, reemplazamos en esa ecuación, entonces en lugar de colocar aceleración, vamos a colocar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y lo que hacemos es dividir toda la ecuación por la masa, les va a quedar esta ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Que les va a quedar que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la gravedad menos la constante de arrastre sobre la masa por la velocidad, ¿sí? Posteriormente, a obtener la ecuación diferencial ordinaria, les pide determinar la velocidad límite del cuerpo, ¿sí? Es decir, la velocidad máxima alcanzada por el cuerpo al equilibrarse las fuerzas hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Esto, bueno, incluso que recuerden un poco de los conceptos que han visto en física 1 y física 2, pero ustedes tengan en cuenta que cuando un cuerpo va cayendo y el cuerpo sufre dos tipos de fuerza, en este caso la fuerza peso que va hacia abajo y la fuerza de resistencia del aire que va hacia arriba porque se opone al movimiento, en un momento el cuerpo va a tener una velocidad constante que va a ser la velocidad máxima alcanzada. Y en ese caso eso va a ocurrir cuando ambas fuerzas estén equilibradas, es decir, cuando la aceleración sea cero, ¿sí? Porque ustedes recuerdan de física 1 que cuando la velocidad es constante, significa que la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, significa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es cero, ¿sí? Por eso es que igualamos la G menos C sobre M por B igual a 0. Igualamos la EDO a 0, y de ahí vamos a despejar el valor de la velocidad, que va a ser la velocidad máxima alcanzada, ¿sí? Si ustedes de ahí despejan velocidad, les va a quedar que la velocidad es igual a la masa por la gravedad sobre C. Masa es dato, la gravedad es dato, y la constante de arrastre también es dato, por lo cual les va a quedar que es 53,39,04 metros sobre segundo, es la velocidad máxima que va a alcanzar el cuerpo, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende el ejercicio? Hasta acá en realidad hemos visto más conceptos de física que de métodos numéricos. Pero bueno, antes de empezar a ver métodos numéricos, empezamos con esta leve introducción a lo que es este ejercicio práctico, ¿sí? Posteriormente les pide ahora sí, resolver numéricamente, ¿sí? Es decir, use la solución numérica aproximada que vamos a deducir para calcular la velocidad del cuerpo a los 10 segundos, utilizando un paso de 1, 0,5 y 0,1 segundos. Y acá es donde vamos a empezar con los métodos numéricos, es decir, cómo vamos a utilizar esto con un método numérico, cómo lo resolvemos. Ustedes saben que la ecuación diferencial ordinaria que vamos a utilizar es esta, la EDO, ¿sí? Que yo les mostré de dónde sale en este caso, pero que siempre va a ser dato. Y a partir de esta ecuación diferencial ordinaria, vamos a resolver el ejercicio utilizando métodos numéricos, haciendo ciertas aproximaciones, ¿sí? ¿Qué aproximación vamos a utilizar? Bueno, vamos a reformular el problema, y en lugar de usar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo,
vamos a utilizar el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces esa es la primera aproximación que vamos a hacer, ¿sí? Entonces en lugar de usar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, vamos a reemplazarlo por el cambio de la velocidad, es decir, velocidad a un tiempo posterior menos velocidad a un tiempo anterior sobre un transcurso de tiempo o delta t, ¿sí? Entonces, si en la EDO que ustedes tienen, que era esta, reemplazan esto por la aproximación que les acabo de dar, que es esta de acá, si ustedes reemplazan, les va a quedar que todo esto es igual a G menos C sobre M por B. Y de ahí, si ustedes reemplazan y despejan la velocidad a un tiempo posterior, es decir, si despejan esto de acá, les va a quedar esta ecuación de acá. Que en definitiva les va a quedar que la velocidad en el tiempo final es igual a la velocidad en el tiempo inicial más la EDO por el delta t, que sería el paso. ¿Hasta acá se entendió cómo obtuvimos esta ecuación? ¿Sí? Si hay alguna duda, lo vuelvo a explicar. No tengan vergüenza ni pudor en preguntar, ¿sí? Bueno, Profe, una vez que... Sí, ¿eso es un módulo o es simplemente está marcando que es la ecuación diferencial? no, es la ecuación diferencial. Ahí en realidad hay un corchete. Lo que pasa es que no se ve por el cuadro rojo, pero es un corchete. No, no es un módulo. Ah, listo, perfecto. ¿Alguna otra duda más? El paso, Bien. profe, ¿de dónde salió? O sea, o tenemos que multiplicarlo, digamos. Sí. El paso sale, mira. Les voy a mostrar porque quiero que quede claro. Vos tenés, habíamos dicho, tenías que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y dijimos que esto vamos a hacer una aproximación donde vamos a decir que la velocidad en un tiempo final menos la velocidad en un tiempo inicial sobre el delta t, que sería un tiempo final menos tiempo inicial. ¿Bien? Y esto era igual a la ecuación diferencial ordinaria, que en este caso era igual a G menos C sobre M por B. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Entonces de acá vamos a despejar la velocidad al tiempo final. Entonces, ¿cómo despejo de ahí? Ah, bien. El delta t pasa multiplicando a toda la ecuación diferencial. ¿Sí? Sí, sí. Y de ahí sale lo que creo que me estás preguntando. Y ahora este pasa sumando. Sí. Entonces, en definitiva, a vos te va a quedar la velocidad inicial más la EDO por el paso. ¿Sí? Que el Profe, paso es el delta t. ¿Se entiende? Sí, sí. profe, ahí despejamos BF porque es lo que nos pide el problema, ¿no es cierto? Ahí despejan la velocidad del tiempo siguiente, exactamente, porque lo que vamos a hacer, lo que a ustedes les va a pedir, es calcular la velocidad del cuerpo a los 10 segundos, es decir, un tiempo posterior sería. Entonces por eso es que despejamos la velocidad a un tiempo posterior. Bien, gracias. ¿Sí? Sí. Generalmente el paso siempre es el delta t. ¿Sí? Bien, entonces una vez que tenemos la ecuación para hacer el cálculo numérico, procedemos a realizar el ejercicio. Y acá les voy a mostrar algo para que ustedes en realidad puedan compararlo y puedan ver, pero en realidad no se lo vamos a pedir tampoco en un ejercicio práctico. Esta de la izquierda es la fórmula, es la solución numérica exacta o analítica para resolver este problema. ¿Sí? Y esta de la derecha es la solución numérica o aproximada para resolverlo. ¿Sí? Esta de la derecha es la que acabamos de deducir,
¿sí? Y es la que vamos a trabajar nosotros en esta materia, ¿sí? Y esta de la izquierda es la solución exacta, ¿sí? Nosotros vamos a resolver el ejercicio con la solución aproximada, ¿bien? Cuando ustedes vienen y calculan con la solución aproximada, fíjense, vamos a hacer una tabla, entonces supónganse que lo vamos a resolver primero con un paso de 2 segundos, ¿sí? Supónganse que a ustedes el ejercicio les pide calcularlo con un paso de 2 segundos. Entonces vamos a hacer la tabla. Tiempo 0, 2, 4, 6, 8, hasta los 10 segundos, ¿sí? De 2 en 2. Sabemos que la velocidad a los 0 segundos es 0, porque me dice que parte del reposo. El enunciado me decía que el cuerpo parte del reposo. Por lo tanto, al tiempo 0, la velocidad es 0, ¿sí? Y al tiempo de 2 segundos, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a aplicar la ecuación que deducimos. Si yo quiero calcular ahora la velocidad a los 2 segundos, fíjense, ¿cómo la calculo? La velocidad del tiempo anterior, que sería el tiempo de 0 segundos, que es 0, más la gravedad, que es 9,8, menos la constante de arrastre, que es 12,5, sobre la masa, que es 68,1, por la velocidad del tiempo anterior, que era 0, en el caso del tiempo 0 segundos, la velocidad es 0, por el paso, que es 2 segundos. De ahí, si ustedes resuelven, les da que la velocidad a los 2 segundos es de 19,600 metros sobre segundo. ¿Hasta ahí se entiende cómo aplicamos la fórmula? Profe. Sí. Siempre es valor inicial más la EDO por el paso. Sí, así como está planteado acá, Juan, sí. Bien. Lo que van a hacer ahora ustedes es calcular este valor de acá. El valor de la velocidad a los 6 segundos. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer ustedes ahora. La ecuación, ¿cómo la aplicás? Bueno, con la tabla, fíjate que vos tenés, por ejemplo, si yo quiero calcular ahora, supónganse, a los 4 segundos, ¿sí? ¿Qué necesito saber? La velocidad del tiempo anterior, que en este caso sería 19,6, más la EDO, que me va a quedar la gravedad, que es 9,8, menos la constante de arrastre sobre la masa, que es dato, por la velocidad del tiempo anterior, que en este caso es 19,6, por el paso, que en este caso es 2 segundos. Y de ahí calculamos la Profe, velocidad. ¿Sí? ¿nuestro tiempo anterior sería 2 o el cálculo de ese 2, o sea, 19.600? ¿Vos ahora qué querés calcular? O sea, usted dice que calculemos la de los 6 Acá. segundos. Sí, Exactamente. Quiero que calculen la velocidad a los 6 segundos. Sí. sí. Entonces, en ese corchete, ¿qué pondríamos, digamos? En el corchete de gravedad menos C sobre M. Y la gravedad es la misma, la masa es la misma. Lo que les va a cambiar es la velocidad del tiempo anterior, que cuánto va a ser en ese caso. La de 32 con Exactamente. Exactamente. da 39,8557. ¿Está de acuerdo el resto? Sí. Bueno, ahí les digo. $39,856. ¿Sí? Con los redondeos puede ser. ¿Están de acuerdo? Bueno, hagan el de 8 y el de 10. ¿Profe? ¿Sí? Ahí me quedó una duda, o sea, para hacer el de 6 Sí. segundos, por decir, la velocidad del tiempo Sí. anterior sería la que usamos, la que sacamos en 4 segundos, o sea, Exactamente. 32,005. Exactamente. Ahí va. Sí, sí. Listo, gracias, profe. Eso nomás. No, de nada. Bien, puede ser.
A ver, vamos bien. Bien. Y a los 10 les tiene que dar 47,969. Bien. Bien, ¿quedó claro esta parte? Perfecto. Genial. Bien. Fíjense, yo acá, como les decía al inicio, les muestro, acá a la izquierda tienen la solución exacta de este ejercicio, y del lado derecho tienen lo que es la solución numérica, que es la que estamos calculando y que acabamos de deducir nosotros en este ejercicio. Pero acá quiero que les muestro sencillamente que ustedes, si tuvieran la solución exacta, ¿sí?, pueden calcular, ¿sí?, lo pedido, es decir, la velocidad, los distintos tiempos, con esa solución analítica o solución exacta. Y fíjense, obviamente, que no dan iguales, ¿sí? Si ustedes comparan los valores obtenidos con la solución analítica y con la exacta, fíjense que hay diferencias, y obviamente tiene que ver con que estamos usando en este caso una solución aproximada. Fíjense que son parecidos los valores, pero no son iguales, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo es posible que mejoremos un poco nuestra aproximación, ¿sí? Bien, fíjense, entonces, que este ejercicio utilizamos esta aproximación, el método numérico utilizado es este, y nosotros recién calculamos con un paso de 2 segundos. Pero fíjense que nosotros podríamos ver qué ocurre si utilizamos un paso de 1 segundo, ¿sí? Es decir, en este caso, si yo utilizo un paso de 1 segundo, vamos a obtener valores más parecidos a la solución exacta, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces lo que quiero que hagan ahora es que ustedes hagan una tabla, ¿sí?, con este mismo modelo numérico, ¿sí?, hagan una tabla, y calculen la velocidad a los 10 segundos con un paso de 1 segundo, ¿sí? ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo? Profe, Sí. ¿puedo hacer una? Sí, decime. ¿Puede volver de diapositiva? Así le muestro. Sí. Sí, Usted dijo que íbamos a calcular para el de 8 segundos, ¿sí? Para el paso de 8 segundos. sí, Entonces la velocidad en el tiempo I que utiliza es la obtenida en el paso de 6, la de 39.000, exactamente. esa. Perdón, y también dentro de la EDO también utiliza esa velocidad, la anterior en el paso Exactamente. 6. Sí, sí, sí. Bien, eso quería consultar. Sí, Genial, sí. O sea, esa gracias. velocidad es la misma que esta. Claro, es la que utilizaron en el paso anterior, digamos. Sí, es el paso anterior, sí. Bien, genial. Bien, la idea entonces, como les decía ahora, es que ustedes hagan el mismo ejercicio, ¿sí?, pero con un paso de 1 segundo. Entonces, ojo cuando ustedes hagan ahora en el paso de 1 segundo, porque lo que tienen que hacer es armar la tabla con un paso de 1 segundo. Entonces ustedes van a tener el tiempo, ¿sí?, el tiempo o el paso, y acá van a tener la velocidad. Entonces van a tener, si el paso es 1 segundo, y yo quiero a los 10 segundos, bueno, 0, perdón, 0, 1, 2, 3, y así hasta llegar a 10, ¿bien? Sabemos que partimos del reposo, entonces saben que esto es 0,000, entonces van a empezar a calcular al 1 segundo, ¿sí? Si ustedes lo calculan ahí, ¿cuánto les da? Cuando tengan el valor me dicen cuánto les da. 1 segundo, por favor.
Sí, 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 los espero. Bueno, puede ser. No tengo ese valor, pero después lo vemos. Y ahora díganme cuánto les da a los 2 segundos. Fíjense que estamos usando 3 decimales, o sea que es 9,800, ¿sí? Bien. Después busquen el de 2 segundos. Bueno, ahí vamos a corroborar, porque ese sí lo tengo. 17,801. Perfecto. Bien. Bueno, y así pueden seguir la tabla hasta 10, para el cual les va a quedar 46,364 metros sobre segundos. ¿Qué quiero que vean de acá? Varias cosas. Primero, fíjense que yo acá utilizo el mismo método numérico, pero lo que cambio es el paso. Entonces, fíjense, ustedes tienen la solución analítica o exacta, que es esta segunda columna. Tienen los resultados cuando uso un paso de 2 segundos, los resultados cuando uso un paso de 1 segundo, cuando uso un paso de 0,5, es decir, voy de 0 en 5 a 0 en 5, y cuando uso un paso de 0,1. Primero, ¿qué pueden observar y qué conclusión me pueden decir de la tabla? Si comparan, por ejemplo, la solución analítica con las soluciones numéricas en los distintos pasos. Que mientras más chico el paso, más nos acercamos a la analítica. Exactamente, muy bien. Exacto. El compañero que habló ahí, bien, Más igual chico que el del- Jazmín. Lo que podemos ver es que en el método numérico utilizado, a medida que yo voy disminuyendo el paso, ¿sí?, mi valor se acerca más a la solución exacta. Fíjense cómo mi aproximación va mejorando a medida que yo disminuyo el paso, ¿sí? Eso es una de las cosas de las conclusiones. Y una de las razones por las cuales le quería mostrar cuál era el valor de la solución analítica. Si bien, acá claro, ¿no? La solución, uno dice solución analítica o solución exacta, pero tampoco estos resultados obtenidos en la solución analítica son resultados exactos. ¿Por qué? Porque se trata siempre de, en realidad, dentro de estas soluciones hay aproximaciones. Aproximaciones de constantes, por ejemplo, nosotros sabemos que la gravedad es 9,8 y en realidad tiene muchos más decimales, o incluso los decimales mostrados en la tabla son suele haber un número infinito de decimales y uno usa números finitos dentro de las tablas. Entonces, en realidad, tampoco estos valores obtenidos dentro de la solución analítica son realmente exactos. Son lo más parecido a la exactitud, pero no son exactos, ¿sí? Ahí te contesto, Leandro. Bien, entonces, como les decía recién, lo que quiero que quede claro de esta primera parte es que fíjense que en el método numérico, a medida que nosotros disminuimos el paso, mejora nuestra aproximación y podemos tener valores que se acercan más a la solución exacta, ¿sí? Estos ejercicios yo los estoy dando el tiempo, fíjense que ahora les he dado el tiempo para que lo hagan a mano, ¿sí? Porque ustedes en los exámenes no van a usar Excel, van a usar la hoja y una calculadora, entonces tienen que saber hacerlos a mano. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar ahora. Esperen que. Les voy a mostrar ahora, por ejemplo, cómo resolví yo, obviamente, cuando ustedes tienen un ejemplo con tantos números como el de recién, ustedes pueden hacer una plantilla de Excel. Fíjense, por ejemplo, yo acá, por ejemplo, hice la tabla con 1 segundo, ¿sí? Llevamos de 0 en 10, apliqué una ecuación en Excel, y después la arrastré, obviamente, es mucho más fácil en Excel. Después, por ejemplo, hice la tabla con un paso de 0 a 1 segundo, fíjense la tabla con 0 a 1 segundo. Es eterna, obviamente nunca se les va a pedir una tabla así en un examen, ¿sí? Si yo quiero ir, piensen en el ejercicio, ¿no? Si yo quiero ir de 0 a 10 con un paso de 0 a 1, fíjense todas las celdas que tienen que agregar.
Bien, obviamente algo así lo hacemos en Excel, ¿sí? Simplemente para que ustedes puedan ver las conclusiones del ejercicio, ¿sí? No lo hacemos con Excel, Rodrigo, porque ustedes cuando hagan el examen, va a ser presencial y va a ser en hoja de papel, no van a tener las aulas de computación. Y no van a tener las aulas de computación por el simple hecho de que no entran, son un montón de alumnos, no nos entran como para hacerlo en el gabinete de computación. Por eso es que el examen es muy probable que sea en hoja, en papel y presencial, ¿sí? No por otra cuestión. No sé si contesto tu pregunta, Rodrigo. Por eso es que ustedes tienen que ser capaces de hacer los cálculos a mano, ¿sí? Pero obviamente no se les va a pedir una tabla así. Olvídense que esto es simplemente a modo de ejemplo, ¿sí? Bien, bueno, volvemos Profe, entonces tengo una acá. consulta. Si Sí, usted, por ejemplo, nos pidiera calcular a los, no sé, 8 segundos, pero con un paso de 0,5, sí, nosotros deberíamos tener el tiempo anterior, ¿no? Para poder hacerlo mediante... exactamente. Eso es lo otro que quería comentarles. Ustedes con la solución analítica, una de las ventajas que tiene la solución analítica, ¿sí? Es que ustedes, fíjense por ejemplo cómo calculo con la solución analítica. La velocidad es la gravedad por la masa sobre c por 1 menos e a la menos c sobre m por t, donde t es el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad del tiempo 2, reemplazo acá el tiempo por 2 con todas las otras constantes y calculo la velocidad analítica. Y puedo calcular sin tener nada de información a otros tiempos en los 10 segundos, porque yo calculo acá, reemplazo t por 10 y calculo la velocidad a los 10 segundos. Sin embargo, en los métodos numéricos esto no es así. Yo para calcular la velocidad a los 10 segundos con un paso de 2, necesito sí o sí conocer la velocidad del tiempo de 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, o sea, profe. sí o sí como ¿Sí? dato necesita la anterior. Exactamente, necesito sí o sí como dato el anterior. Y para conocer el anterior necesito su anterior. Y así. Entonces, siempre hace que los métodos numéricos requieren de una gran cantidad de información para llegar, por ejemplo, a la velocidad a los 10 segundos. Necesito todos los pasos previos. ¿Se entiende? No puedo ahorrarme pasos como con la solución analítica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los inconvenientes de los métodos numéricos, ¿sí? Razón por la cual muchas veces se utilizan las tablas de Excel, porque son automáticas, ¿bien? Bien. Pasamos al que sigue, entonces. Acá simplemente se grafica, es como para que ustedes vean, graficamos velocidad versus tiempo, ¿sí? De 0 a 10 segundos, y son los distintos, tienen en azul tienen lo que sería la solución exacta, y después tienen en rosa lo que sería la solución numérica con un paso de 2 segundos, en amarilla la solución numérica con un paso de 1 segundo, y en negra la de 0,5 y la de violeta, un violeta más oscurito, un paso de 0,1. Y simplemente es para que vean cómo a medida que yo se disminuye el paso en la solución numérica, la solución se va aproximando cada vez más a la solución analítica, ¿sí? Entonces es como que voy, a medida que disminuye el paso, voy haciendo una mejor aproximación de mi método numérico, ¿sí? Sencillamente para que vean cómo queda graficado eso. Veamos otro ejemplo. Las curvas en ese caso, siempre Sí. las aproximadas del modelo siempre van a estar por arriba de la analítica, no podrían Sí. estar por debajo. ¿O En sí? realidad eso dependería del método. En realidad depende del método eso. Del método y de la aproximación hecha. No sé qué me había preguntado. No Sí. es tan así absoluto como lo planteas, si bien es lo que ocurre generalmente, pero en realidad depende de la aproximación en cuestión que tengamos, ¿sí? Ah, bien. Bien, bien. Bien, veamos otro ejemplo. Gracias. No, por favor.
Un vehículo de masa 2060,35 kilos desciende por una pendiente asfaltada cuyo ángulo con la horizontal es 23 grados, que es este ángulo de acá, partiendo desde el reposo por acción de la gravedad. Suponga un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,03 y una fuerza de resistencia del aire que se calcula como E a la B menos 1, donde B es la velocidad. Asumiendo que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, les dice, utilice la segunda ley de Newton para modelar el problema, demostrando que se puede llegar a la siguiente ecuación diferencial ordinaria. Bueno, yo acá ya no se los voy a demostrar, lo tienen resuelto de dónde se deduce, pero no se los voy a mostrar porque, como les decía, en realidad en el examen nunca le vamos a pedir que ustedes deduzcan la ecuación diferencial ordinaria, sino que directamente se la vamos a dar. Esta es la ecuación diferencial ordinaria que va a modelar este problema en particular, ¿sí? Y nosotros, a partir de esta ecuación diferencial ordinaria, vamos a obtener una ecuación que nos permita hacer un planteo numérico para hacer la solución de este problema, ¿sí? Después nos va a pedir determinar la velocidad límite del cuerpo, que es la velocidad máxima alcanzada por el cuerpo al equilibrarse las fuerzas, y por último nos va a pedir deducir la solución numérica aproximada, y calcule la velocidad del vehículo a los 10 segundos utilizando un paso de 1, 0,5 y 0,1 segundos. Bien, entonces vamos a empezar con el punto B, que nos pide determinar la velocidad límite del cuerpo, que es la velocidad máxima alcanzada por el cuerpo al equilibrarse las fuerzas. Bien, en la velocidad máxima, recuerden, esto es similar a lo que les había mostrado en el primer ejercicio. En la velocidad máxima, recuerden que la velocidad es constante, y como la velocidad es constante, la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, vamos a tener que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es cero, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que era todo esto, nos va a quedar que es igual a cero, ¿sí? Igualamos a cero, que es lo que ocurre en la velocidad máxima, y de ahí vamos a despejar velocidad, que es lo que nos piden, la velocidad máxima, ¿sí? Bueno, trabajando un poco algebraicamente, van a tener que la velocidad máxima es 8,90 metros sobre segundo. Esa es la velocidad máxima que va a tener este vehículo cuando cae de ese plano inclinado, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer, que lo que nos interesa, es deducir la solución numérica aproximada y calcular la velocidad del vehículo a los 10 segundos utilizando un paso de 1, 0,5 y 0,1. Entonces, para hacer la solución... Sí. La ecuación de la filmina anterior, ¿eso lo deberíamos sacar nosotros o también nos lo dan ustedes? No, la EDO se la vamos a dar, siempre se la vamos a dar. La del punto B, digo. Es la misma, es la misma que esta. La EDO siempre es la misma en todo el ejercicio, ¿no? Ok. ¿Sí? Yo acá, el ejercicio se las pide deducir, y en la diapositiva les muestro de dónde sale la deducción, pero no quiero detenerme ahí porque en realidad nunca le vamos a pedir que ustedes deduzcan una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Siempre se la vamos a dar de dato, porque en realidad la deducción de una ecuación diferencial ordinaria tiene más que ver con conceptos físicos o matemáticos, según el tipo de problema que veamos, que con métodos numéricos, que es lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Entonces nosotros siempre se la vamos a dar de dato, y ustedes con eso van a hacer el resto del ejercicio, ¿sí? ¿Se entiende? No sé qué me había preguntado. Bien, perfecto. Bien. Una consulta, perdón, antes que sigamos. Cuando despejó la velocidad ahí, ¿qué pasa a ser el logaritmo natural ahí de eso para exactamente, o sea, E a la velocidad, E a la B es igual a 7331,8311. Para despejar de ahí B voy a hacer el logaritmo natural de esto. Ok, gracias. Y te va a dar 8,90. Sí. Bien. Entonces después me pide deducir la solución numérica aproximada y calcular la velocidad del vehículo a los 10 segundos utilizando 3 pasos distintos. Entonces lo primero que vamos a hacer es deducir la solución numérica aproximada. Y vamos a hacer aproximaciones, ¿sí?
¿Qué aproximación vamos a usar? Bueno, en lugar de usar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, nosotros vamos a utilizar un cambio de velocidad sobre un delta t o transcurso del tiempo, ¿sí? Donde ese cambio de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta t, que es un tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Y recordando que eso era igual a la ecuación diferencial ordinaria, que en este caso es gravedad por seno de alfa menos mu por coseno de alfa, menos e a la velocidad sobre masa, más 1 sobre masa, porque esa es la ecuación diferencial en este caso. De ahí vamos a despejar la velocidad final, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el delta t pasa multiplicando, que es lo que hicimos acá, y la velocidad inicial pasa sumando. Y de ahí les va a quedar que esta es la ecuación que vamos a utilizar como solución numérica aproximada. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, profe. Donde el paso sería esto, ¿no? T final menos T inicial es el transcurso de tiempo, que es el paso, que en nuestro caso va a ser 1, 0,5 o 0,1, de acuerdo cuál hagamos, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo acá se los resuelvo con el paso de 1 segundo. Como me pide deducir la velocidad a los 10 segundos, bueno, hago la tabla, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿sí? De 0 hasta 10, de un paso en uno, porque es el paso que vamos a usar acá, un paso de 1 segundo. Partimos del reposo, porque lo dice el enunciado, entonces sabemos que al tiempo 0 la velocidad es 0, y a partir de ahí empezamos a calcular. Por ejemplo, vamos a empezar con la primer celda, al 1 segundo, utilizando la solución numérica que acabamos de deducir, esta de acá, empezamos a reemplazar. Entonces, fíjense, para calcular la velocidad al tiempo de 1 segundo, ¿qué es lo que voy a hacer? La velocidad del tiempo anterior, que en este caso sería 0, porque el tiempo anterior, la velocidad es 0, esta de acá, más la gravedad, que es dato, por el seno del ángulo, que el ángulo es dato, 23 grados, menos el mu, que es dato, por coseno de 23, menos e a la velocidad del tiempo anterior, que es 0, ¿sí? Porque esta velocidad es la del tiempo anterior, igual que esta, que es 0 en ese caso, sobre la masa, que es dato, más 1 sobre la masa, por el paso, que es 1 segundo, ¿sí? Y de ahí se calculan, les va a dar el valor de la velocidad, que si supónganse que usemos en este caso 2 decimales, por redondeo simétrico, les va a quedar 3,56 metros sobre segundos, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Corroboren que les dé así. Háganlo y corroboren que les dé así. Fíjense que si yo quisiera calcular ahora al tiempo de 2 segundos, es decir, si quisiera calcular al tiempo de 2 segundos, los datos van a ser lo mismo, lo que va a cambiar es que en este caso la velocidad del tiempo anterior es 3,56, ¿sí? Pero todos los otros datos son iguales. Profe, la ¿sí? filmina dejó el 1 segundo. En la filmina, ¿perdón? ¿Cómo? No entendí la pregunta. No, que si en la ecuación final, la parte de variación de tiempo, en la de abajo, dejó 1 segundo, no iría 2, o capaz me confundí yo. No, porque es el paso, es 1 segundo. Sí, ¿Cuánto sí, sí, es pasa? verdad. Si yo voy de 1 a 2, el delta t es 1 segundo. Claro, sí, me había confundido yo. ¿Sí? Es el paso siempre va a ser el mismo en este caso porque estamos haciendo un paso de 1 segundo, vamos de 1 en 1. Y así hasta llegar a 10, ¿bien? Perfecto. Fíjense que acá les muestro cómo les quedaría la tabla si en lugar de un paso de 1 segundo es un paso de 0,5. Fíjense, el paso es la mitad. ¿Qué van a observar de esto? ¿Qué creen que van a ser sus datos comparado al de recién? ¿Van a ser iguales los resultados?
similares, cada dos resultados vamos a tener uno similar al otro. O sea, como sucede ahí con el 356, cada vez que formamos una entera, por así decirlo. Por empezar, si el paso va a ser la mitad, o sea, recién teníamos un paso de 1 segundo, ahora tenemos un paso de 0,5. La tabla va a ser el doble. Tengo que hacer el doble de cálculos. Eso es lo primero, ¿no? Es mucho más trabajoso. Mientras más chico es mi paso, más cálculos tengo que hacer. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que mientras más chico es mi paso, mejores van a ser mis datos. ¿Sí? Me voy a ir acercando cada vez más a la solución exacta. ¿Sí? Está claro, ¿no? Fíjense que ahí pueden comparar, por ejemplo, cuáles serían los resultados si yo uso un paso de 1 segundo, de 0,5 o de 0,1 segundo. ¿Sí? Obviamente, escuchen lo que les voy a decir acá. Obviamente en la tabla del paso 1 está completa, pero la tabla de 0,5 no está completa, porque yo en la tabla de 0,5 voy de 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Fíjense que no está toda la tabla, está la mitad de la tabla. Ni hablar la de 0,1. Estoy poniendo los que voy a comparar nomás. Hay una parte de la tabla, ¿sí? Pero fíjense cómo es que, quiero que vean, por ejemplo, en el paso de 0,1 segundo, fíjense cómo es que la velocidad se va estabilizando en 8,9, que era el valor de la velocidad máxima. ¿Se acuerdan que habíamos calculado que la velocidad máxima era 8,9? Y fíjense cómo va coincidiendo, cómo es que me voy acercando a la solución exacta, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Ya sea de las conclusiones, de la ecuación. No, profe. Hablar un segundito la filimina anterior, profe. Sí. Gracias. Igual la diapositiva se las voy a subir apenas termine la clase, ¿sí? Ah, buenísimo. Sí, sí, no se hagan problema que las diapositivas se las subo. Apenas termine la Profe, clase yo les cargo. Sí, tengo una pregunta. sí, sí. Vio que ahí en cálculo, por ejemplo, 9,8 por 0,23 menos 0,03, toda esa parte Sí. que se mantiene constante. En un parcial, Sí. por ejemplo, yo esa parte puedo sacarlo numéricamente, mantener constante eso y variar únicamente la velocidad, para no tener que estar ¿Sí? escribiendo todo de vuelta en cada uno de los cálculos. Sí, lo único que dentro de la EDO, acá, vos tenés velocidad, o sea que te va a cambiar, no te va a quedar igual. Claro, yo digo la parte que se mantiene constante, la gravedad, Sí, proporcional, sí. todo eso. No, eso no hay problema. Siempre y cuando sea solo constante, sí, no hay problema. Profe, ¿puede adelantar de nuevo la diapositiva, por favor? ¿Está? Sí, esa. Sí, decime. Ahí en el paso de 8, 9 y de 9, 10, hay una variación en la velocidad en donde comienza a comportarse como inestable. No estoy, ¿Acá? ahí estoy siguiendo, sí, ahí. Sí, puede ser. Mirá, no solamente ahí, fíjate acá. Pasa de 0, 3, 7, 10, 2, 5, 9. Bueno, esto es porque el paso utilizado, ¿sí?, genera aproximaciones que por ahí no son tan buenas. Pero fíjate cómo yo, con el mismo método numérico, pero con un paso más pequeño, ya logro estabilizar mi solución numérica. ¿Te das cuenta? Sí, está claro. Pero eso me Está voy a bien dar la observación que cuenta estás a haciendo, medida, porque con un... Sí. eso me voy a dar cuenta, digamos, a medida que vaya obteniendo los pasos que me garanticen con la analítica, digamos, porque si no, de otra forma yo no puedo darme cuenta. Sí, ustedes, Es mira, ustedes en realidad nunca van a tener la solución analítica, porque la idea es que ustedes puedan en esta materia hacer frente a un problema matemático cuya solución analítica no la tengan porque no existe, o porque si existe es muy compleja de obtener, entonces no les va a quedar otra que recurrir a una solución numérica, razón por la cual ustedes no van a poder comparar los resultados de la solución numérica con la analítica. Entonces nunca van a saber, en ese sentido, si les está dando parecido o no a la analítica. ¿Bien?
Lo que sí, según el método utilizado, porque esto es una leve introducción, después van a ver a lo largo de la materia los distintos métodos que vamos a utilizar y cómo es que se desarrolla cada uno de ellos, pero después van a ver a medida que veamos los distintos métodos en particular, cómo podemos ver si están estabilizados o no, o si mi aproximación está bien o no, ¿sí? De eso todavía no se hagan problema, que tenemos un año por delante. Pero está muy bien que te has dado cuenta que, por ejemplo, esto es raro. O sea, pasamos de 3, 7, 10, 2. O sea, estoy teniendo un método que por ahí con el paso utilizado no está siendo muy estable. ¿Sí? Ok, gracias. A vos. Bien. Entonces sigamos. Y veamos el último ejemplo. Este es el ejemplo número 3, les da un transbordador espacial, cuya masa es 104.326 kilos, ¿sí? Aterriza a una velocidad de 343 kilómetros por hora. Al momento de tocar tierra, aplica los frenos y abre un paracaídas para aprovechar la fuerza de resistencia del aire en el frenado. Suponiendo que dicha fuerza es proporcional a la velocidad, con una constante de proporcionalidad de 0,01 kg/s, que el coeficiente de rozamiento es 0,27 y que la aceleración de la gravedad es 9,8, les pide determinar la EDO que modela el problema, deducir la fórmula del método numérico, y les pregunta cuál es el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se detiene por completo. Bien. El punto A les pide que ustedes deduzcan la EDO de nuevo. Acá lo tienen resuelto, pero yo no se los voy a mostrar porque directamente les voy a dar la EDO, y a lo largo de toda la materia ustedes siempre van a tener disponible la ecuación diferencial ordinaria, no van a tener que deducirla. Así que bueno, en este caso, la ecuación diferencial ordinaria es esta de acá. Menos C por B sobre la masa menos mu por G. Esa es la EDO que modela este ejercicio en particular. Si alguien tiene alguna duda, me activa el micrófono directamente, porque yo no sé si levantan la mano sin querer, o porque tienen una consulta, pero si tienen alguna duda, la hacen por el chat o activan el micrófono directamente, ¿sí? Bien, esa es la ecuación diferencial ordinaria que modela el sistema, ¿sí? Entonces, a partir de esa ecuación diferencial ordinaria, ¿sí?, que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos c por b sobre masa menos mu por g, ahora vamos a deducir la fórmula del modelo numérico, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con aproximaciones. Nosotros vamos a aproximar que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a un cambio de velocidad con respecto a un transcurso del tiempo, ¿sí? Y ese cambio de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta t, que es el paso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, y que esto es igual a la ecuación diferencial ordinaria, si ustedes despejan de ahí, les va a quedar lo siguiente. El delta t pasa multiplicando, que sería el paso, que es esta parte de acá, ¿bien? Y la velocidad inicial va a pasar sumando del lado derecho, que es lo que tenemos acá, ¿bien? Entonces la ecuación les quedaría de esta manera, ¿sí? La velocidad a un tiempo final es igual a la velocidad en el punto anterior, más la ecuación diferencial ordinaria por el paso, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y fíjense, la C es una constante que es conocida, la masa es una constante que es conocida, el mu es una constante que es conocida, y la gravedad también es una constante que es conocida, y son datos del problema. ¿Bien? Entonces, además, bueno, eso es lo que nos pedía el punto B, el punto C nos pide cuál es el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se detiene por completo. Entonces, lo que me están preguntando es a qué tiempo se detiene el transbordador espacial, ¿sí? Este ejercicio, a diferencia de los otros, es más bien de tipo exploratorio. Fíjense que en los otros ejercicios, a ustedes, por ejemplo, les preguntaba, calcule la velocidad a los 10 segundos con un paso de tanto. Bueno, en este caso,
es un ejercicio más de tipo exploratorio. Les está pidiendo que ustedes digan a qué tiempo aproximado, y digo aproximado porque estamos utilizando métodos numéricos, a qué tiempo se va a detener el transbordador, ¿sí? Entonces, como es de tipo exploratorio, lo que voy a empezar a hacer es elegir un paso al azar, ¿sí? Porque se me ocurrió hacerlo así. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a empezar a calcular el problema con un paso de 5 segundos, ¿sí? Pero de nuevo, les repito, es simplemente porque como es exploratorio, como yo no puedo a simple vista darme cuenta qué tiempo va a detenerse el transbordador, voy a ver qué ocurre o qué observo si yo aplico mi método numérico con un paso de 5 segundos. Entonces, fíjense. Voy a hacer mi tabla, entonces. Sí, alguien me habla ahí. Perdón, o sea, en este caso está bueno porque en este caso tenemos que nosotros como explorar o proponer, y entendiendo esto como que pide intervalo, entiendo yo que con esta aproximación alta lo que vamos a buscar es en dónde disminuye esa velocidad, entiendo yo, para encontrar ese intervalo. Exactamente. Ya vamos a ver justamente cómo vamos a, una vez que yo elegí, por ejemplo, empezar con un paso de 5. Vos podrías haber elegido un paso de 10, un paso de 2. O sea, lo primero que voy a hacer es elegir un paso que no sea ni muy grande ni muy chico, acorde a los tiempos. Para evitar hacer los cálculos, digamos, para evitar hacer más cálculos, digamos. Exactamente, sí, sí. Entonces yo, por ejemplo, elijo un paso de 5 segundos, entonces voy a decir, bueno, tiempo 0, 5, a los 10, a los 15, voy a ir viendo qué pasa con la velocidad del transbordador, ¿sí? Velocidad inicial, fíjense que el enunciado les decía que la velocidad inicial es esta de acá, de 343 kilómetros por hora, esa es la velocidad inicial cuando empieza a aterrizar el transbordador. Sencillamente para trabajar en unidades del sistema internacional, lo que voy a hacer es pasar la velocidad que está en kilómetros por hora, la voy a pasar a metros sobre segundos, y me va a quedar que la velocidad de inicial es de 95,28 metros sobre segundos. Entonces yo sé que al tiempo 0, la velocidad es de 95,28, es la velocidad inicial. Y a partir de ahí, con mi solución numérica, voy a empezar a ver qué ocurre con la velocidad con un paso de 5 segundos. Entonces, por ejemplo, voy a arrancar voy a ver qué ocurre a los 5 segundos. Bien, esta era mi solución numérica, y voy a empezar a calcular. La velocidad del tiempo anterior, que es 95,28 metros sobre segundos, más menos c, que es dato, es la constante, por la velocidad del tiempo anterior, que en este caso es 95,28 metros sobre segundos, sobre la masa, que es dato, 104.326 kilos, menos el mu, que es dato, 0,27, por la gravedad, que es dato, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el paso, que en este caso es 5 segundos. Si ustedes calculan esto, les va a dar este valor, que si usamos 2 decimales después de la coma, lo corto ahí, y por un redondeo simétrico me va a quedar que es 82,05. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Si yo continúo haciendo la tabla, bueno, voy a ir a los 10 segundos, me va a dar esta velocidad, a los 15 me va a dar esta, a los 20, así, y fíjense que a medida que pasa el tiempo, ¿qué va pasando con la velocidad? Disminuye. Se va acercando, o se va disminuyendo. Y fíjense, 35, 40, ¿qué pasó ahí? Entre 35 segundos y 40 se detiene, ahí en medio. Exactamente. Yo acá con un paso de 5 segundos, lo que puedo decir es que el transbordador se va a detener entre los 35 y los 40 segundos. Antes de los 40, porque en realidad ya los 40 me da una velocidad negativa. ¿Sí? O sea, yo con un paso de 5 segundos puedo agarrar, y con esta solución numérica puedo agarrar y decir, bueno, mi transbordador se va a detener entre los 35 y 40 segundos. Pero no puedo decir más nada que eso. Si yo quiero mejorar mi aproximación, ¿qué puedo hacer? Bajar a achicar el paso. Delta. Achicar el paso. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar y decir, bueno, yo empecé con uno de 5 segundos,
Voy a probar ahora qué pasa si hago un paso de 1 segundo. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, pero con un paso de 1 segundo, de 1 en 1. Entonces fíjense, voy de 0, 1, 2, 3, así. Fíjense qué va pasando. La velocidad va disminuyendo. Fíjense acá. A los 35, a los 36, a los 37, 38, 39, 40. Fíjense al paso de 1 segundo, ¿qué puedo decir yo? A los 36 segundos, entre los, sí, 36 segundos se detiene prácticamente. Fíjense que con un paso de 1 segundo, yo puedo agarrar y decir que mi transbordador se va a detener entre los 36 y los 37 segundos. Fíjense cómo yo al disminuir el paso, mejoré aún más mi aproximación. Porque yo antes, con un paso de 5, podía decir que se detenía entre los 35 y los 40. Pero ahora puedo ser un poco más específica. Puedo agarrar y decir, bueno, con un paso de 1 segundo, yo estoy viendo que el transbordador se va a detener entre los 36 y los 37 segundos. ¿Se dan cuenta de eso? Profe, yo Sí. tengo una pregunta. ¿Y Sí. no se podría hacer, por ejemplo, para no volver a hacer todo el cálculo de vuelta con todos los pasos, yo no podría agarrar, por ejemplo, la parte anterior desde los 35 y disminuirlo en paso, por ejemplo, entre los 35 y los 40? No, porque vos estarías mezclando datos de un paso de 5 segundos con un paso de 1. Ah, ¿Sí? No, vos deberías, porque fíjate incluso, mirá, fíjate cuánto te da con un paso de 5 a los 35 y claro, con un me da paso de otro valor. 5 es parecido, pero acá te da igual, pero podría no darte exactamente igual. Está bien que te dé parecido, porque obviamente es el mismo método numérico, ¿no? Es la misma solución numérica. Pero ya con un paso distinto, yo los valores que voy obteniendo son distintos, no son exactamente iguales. ¿Sí? Claro, bien, gracias. Ese es el tema de las soluciones numéricas. O sea, yo mientras achico el paso, mi solución es, mi aproximación es mejor, pero el inconveniente que tiene es que yo aumento el número de pasos y de cálculos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Algo que quieran que repita? No, Tomás, en este caso particular, los ejercicios que hemos visto hoy, arrancamos de 0, porque por ejemplo, en el primer ejercicio te decía como dato inicial que partía del reposo, entonces tiempo 0, velocidad 0, los primeros 2 ejercicios, por ejemplo. El último ejercicio, por ejemplo, te decía que la velocidad inicial era 95,28, entonces el tiempo 0, la velocidad es 95,28. Pero siempre vos partís de un dato conocido, de un dato conocido vos tenés que partir, y generalmente ese dato es al tiempo 0. Creo que lo que ¿Sí? pregunta el compañero profe es, por ejemplo, si nos podemos acercar al tiempo, no sé, si tenemos que averiguar entre 26 y 27, acercarnos al 25 con un paso más grande y después empezar a achicar el paso, para no tener que hacer Eso es lo cálculo. mismo que me preguntó la compañera recién, y no se puede. Sí, es lo Claro, mismo. exactamente, bien, bien. ¿Te queda claro por qué no? Está bien la duda, y quiero que quede claro, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Algo que quieran que repita? Profe, ¿podría volver a la diapositiva del ejercicio 2, del ejemplo 2? Que quiero verla, Edo. Sí. Aquí. O sea, a la 13 sería, o a la 14. La E2 es esta, del ejemplo 2. Ah, ahí, esa quería ver. Esta es la deducción, les muestro de No, la dónde otra, sale, perdón, pero donde estaba ya, donde habíamos despejado la velocidad. acá, En la otra. Ahí. bien. Esta es ya la solución numérica, cuando ya hacemos la aproximación. Eso. Sí. Sí, decime. No, quería ver. No, ya está. Pensé que la había copiado mal. Está O bien, sea, de gracias, profe. acá, que esta es la EDO, pasas el paso multiplicando, que es el delta T, y después pasas la velocidad inicial sumando. Sí, ahí está. ¿Bien? Gracias, profe. No, ustedes.
¿Alguna otra duda, consulta? Si quieren ir dejando el presente en el chat, así ya queda grabado. Ah, esperen. No se vayan, esperen. Porque esto lo voy a grabar yo por las dudas, igual. Ahora sí. Bien. Y a medida que pongan el presente, ya se pueden ir retirando si no tienen dudas o consultas. Profe, ¿la clase grabada y este archivo lo va a subir al aula Sí, virtual? este archivo lo voy a subir ya al aula virtual y la clase grabada sí, mañana seguramente ya va a estar disponible. El compañero que la grabó, está por ahí. Sí, Ignacio. ¿La grabaste vos? ¿Cómo la grabaste? ¿En tu PC o...? Bueno, bien, ¿te paso mi mail? Gmail.com. Sí. Ahí te pasé en el chat. bncogiola@gmail.com. Muchas gracias, Ignacio, porque sí creo que el hecho de haber grabado con tanta gente por ahí se me dificultaba no sé por qué se me dificultaba la conexión. Profe, ahora hay un práctico ahora, ¿no? Que también se sube para presentar.